Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darte una vuelta. Espero que te guste el contenido y que te quedes por mucho tiempo. Ya sabes, si este es tu primer vídeo mío, te recomiendo que te suscribas para no perderte nada de lo que subo, porque créeme, tenemos mucho que compartir. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que las vacaciones de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con cada papel que interpreta y con cada aparición pública. Y no solo vamos a hablar de sus vacaciones, sino que vamos a sumergirnos en el destino épico que ha elegido. Prepara tus maletas mentales, porque te aseguro que este destino te va a dar muchísimas ganas de viajar. Can Yaman es conocido, no solo por su talento como actor, sino también por su estilo de vida aventurero y por su pasión por viajar. Siempre está en movimiento, explorando nuevos lugares, culturas diferentes y por supuesto disfrutando de la buena vida. Así que cuando se trata de sus vacaciones, ya sabemos que la elección va a ser de lo más interesante. Pero antes de entrar en detalles, quiero hacer una pequeña reflexión. ¿A quién no le gusta imaginarse en el lugar soñado, en un paraíso terrenal? Soñar con playas de arena blanca, aguas cristalinas, paisajes impresionantes, y todo eso mientras nos relajamos y nos olvidamos del estrés del día a día. Pues Can Yaman lo hace realidad. Y nosotros, sus fieles seguidores, tenemos el privilegio de enterarnos de cada uno de sus viajes, a través de sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas y por supuesto, gracias a la información que recopilamos y compartimos aquí. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir juntos a dónde se ha escapado Can Yaman para recargar energías. ¿Estás listo? Abróchate el cinturón porque despegamos. En primer lugar, es importante destacar que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida privada. Aunque es muy activo en redes sociales, no suele revelar todos los detalles de sus planes de viaje, ni tampoco da mucha información sobre su paradero exacto. Sin embargo, con un poco de investigación y con el seguimiento de sus publicaciones, podemos deducir, con bastante certeza, dónde ha estado disfrutando de sus últimas vacaciones. Una de las cosas que más llama la atención de las vacaciones de Can Yaman es que suele elegir destinos que combinan a la perfección la relajación, la aventura y el contacto con la naturaleza. No es el tipo de persona que se queda encerrado en un hotel todo el día. Para nada. Le gusta explorar, conocer, experimentar. Busca la autenticidad, la inmersión en la cultura local, el desafío personal. Ya sea escalando una montaña, buceando en aguas profundas o simplemente perdiéndose por las callejuelas de un pueblo desconocido, Can Yaman aprovecha cada instante para enriquecer su espíritu aventurero. Si nos fijamos en sus últimas publicaciones, y en rumores que han circulado en diferentes medios, podemos inferir que Can Yaman ha estado disfrutando de unas increíbles vacaciones en Italia. Y no cualquier rincón de Italia, sino en la espectacular e inigualable Costa Amalfitana. ¡Guau! Solo con oír el nombre ya me imagino las vistas espectaculares, la comida deliciosa y el ambiente vibrante. La Costa Amalfitana, para los que no lo sepan, es una de las regiones más hermosas de Italia, ubicada en la costa sur de la provincia de Salerno. Se extiende a lo largo de 50 kilómetros, ofreciendo una sucesión de pueblos pintorescos, acantilados vertiginosos y calas escondidas que se funden con el azul intenso del mar Mediterráneo. Un destino que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que te puedes imaginar la belleza que encierra. Pero, ¿qué hace a la Costa Amalfitana tan especial? ¿Por qué atrae a viajeros de todo el mundo, incluyendo a celebridades como Can Yaman? La respuesta reside en una combinación única de elementos que la convierten en un paraíso para los sentidos. En primer lugar, su impresionante belleza natural. La Costa Amalfitana es un espectáculo visual constante. Los imponentes acantilados, esculpidos por la erosión del mar y el viento a lo largo de milenios, se desploman sobre un mar turquesa que invita al baño y a la contemplación. Las playas, aunque en su mayoría pequeñas y escondidas, son verdaderos tesoros de arena dorada y guijarros pulidos. La vegetación exuberante compuesta por limoneros, bugambillas, olivos y viñedos, añade un toque de color y fragancia que embriaga los sentidos. En segundo lugar, su encanto histórico y cultural. Cada pueblo de la Costa Amalfitana es una joya que atesora siglos de historia y tradiciones. Desde la época romana, la región ha sido un importante centro de comercio y navegación,
dejando un legado de monumentos, iglesias y palacios que reflejan su rica herencia. Las estrechas calles empedradas, los balcones adornados con flores y las plazas animadas, te transportan a otra época, donde el tiempo parece detenerse. En tercer lugar, su deliciosa gastronomía. La cocina de la costa amalfitana es una explosión de sabores mediterráneos. Los productos frescos y de temporada, cultivados en las laderas y en el mar, son la base de platos sencillos pero exquisitos. El pescado y marisco recién capturados, la pasta casera, las verduras y frutas bañadas por el sol, el aceite de oliva virgen extra y los vinos locales, son un festín para el paladar. Can Yaman, por lo que hemos podido ver, ha estado visitando algunos de los pueblos más emblemáticos de la costa amalfitana, cada uno con su propia personalidad y encanto. Positano este pueblo, con sus casas de colores que parecen trepar por la ladera, es la imagen más icónica de la costa amalfitana. Sus tiendas de moda, sus boutiques de lujo y sus restaurantes con vistas al mar, atraen a un público sofisticado. Positano es el lugar perfecto para pasear, comprar recuerdos y disfrutar de una cena romántica con vistas al atardecer. Amalfi antigua potencia marítima, Amalfi es el corazón histórico de la costa. Su imponente catedral dedicada a San Andrés, con su fachada a rayas y su claustro árabe normando, es una visita obligada. El puerto, siempre bullicioso, es el punto de partida para excursiones en barco a otras localidades de la costa. En Amalfi se puede disfrutar de un ambiente más auténtico y bullicioso, con sus estrechas calles llenas de tiendas y restaurantes. Rabello situado en lo alto de una colina, Rabello ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de la costa. Sus villas como Villa Ruffolo y Villa Cimbrone, con sus impresionantes jardines y sus terrazas con vistas al mar, son un lugar de ensueño. Rabello es el lugar ideal para relajarse, disfrutar de la tranquilidad y admirar la belleza del paisaje. Además de estos pueblos, Can Yaman probablemente también haya explorado otros rincones de la costa amalfitana, como Praiano, un pueblo tranquilo y pintoresco, Minori, conocido por sus playas y sus ruinas romanas, y Maiori, con su larga playa de arena. Además de disfrutar de la belleza de estos pueblos, Can Yaman parece haber aprovechado al máximo las actividades que ofrece la costa amalfitana. Ha estado navegando en barco por la costa, explorando cuevas marinas, nadando en aguas cristalinas y, por supuesto, probando la deliciosa gastronomía italiana. Ya me imagino a Can Yaman disfrutando de una pizza, de una pasta fresca o de un helado italiano. ¡Qué envidia sana! La navegación en barco es una de las mejores maneras de explorar la costa amalfitana. Permite admirar la costa desde una perspectiva diferente, acceder a calas y playas escondidas, y disfrutar de la libertad del mar. Can Yaman sin duda habrá disfrutado de esta experiencia, explorando las cuevas marinas y las calas secretas que salpican la costa. El buceo y el snorkel son otras actividades muy populares en la costa amalfitana. Las aguas cristalinas y la rica vida marina ofrecen un espectáculo fascinante. Can Yaman, que siempre ha mostrado su pasión por el contacto con la naturaleza, seguramente habrá aprovechado la oportunidad de sumergirse en las profundidades del mar Mediterráneo. Y por supuesto, no podemos olvidar la gastronomía. La cocina de la costa amalfitana es una experiencia culinaria en sí misma. Los restaurantes locales ofrecen una gran variedad de platos típicos, elaborados con productos frescos y de temporada. Can Yaman, siendo un amante de la buena vida, seguramente habrá deleitado su paladar con especialidades como el pescado fresco a la parrilla, la pasta con mariscos, la pizza napolitana, los limoncello caseros y, por supuesto, los helados italianos. También, según algunas fuentes, parece ser que Can Yaman se ha alojado en algunos hoteles de lujo con vistas al mar, disfrutando de todas las comodidades y servicios que ofrecen. Por ejemplo, se rumorea que ha estado en el Hotel Santa Caterina, un hotel de 5 estrellas en Amalfi, con unas vistas impresionantes y con un servicio impecable. Otros hoteles de lujo en la zona, como el Le Sirenuse en Positano o el Belmond Hotel Caruso en Rabello, también podrían haber sido elegidos por Can Yaman. Estos hoteles ofrecen una experiencia de lujo con habitaciones elegantes, piscinas con vistas al mar, restaurantes gourmet y servicios de spa. Y por supuesto, no podemos olvidar el toque aventurero que siempre acompaña a Can Yaman. Se dice que ha estado explorando la zona en moto, recorriendo las estrechas y sinuosas carreteras de la costa amalfitana, una experiencia que seguramente le ha encantado. La conducción en moto por la costa amalfitana es una aventura en sí misma.
Las carreteras estrechas con curvas cerradas y vistas impresionantes ofrecen una experiencia emocionante y memorable. Kanyaman, que disfruta de los desafíos y de la adrenalina, seguramente habrá disfrutado de esta actividad. La Costa Amalfitana no solo es un destino de ensueño para Kanyaman, sino también para cualquier viajero que busque una experiencia única. En primer lugar, su belleza natural. La costa amalfitana es un verdadero paraíso con sus acantilados escarpados, sus playas de arena dorada, sus aguas turquesas y su exuberante vegetación mediterránea. Un paisaje que te invita a relajarte, a desconectar y a disfrutar de la vida. Caminar por los senderos que recorren la costa, como el Sendero de los Dioses, es una experiencia inolvidable, que te permite disfrutar de vistas panorámicas impresionantes y de la naturaleza en estado puro. En segundo lugar, su encanto histórico y cultural. Los pueblos de la costa amalfitana tienen una larga historia, con monumentos, iglesias y museos que te transportan en el tiempo. La Catedral de Amalfi, la Villa Ruffolo en Ravello y las ruinas romanas de Minori son solo algunos ejemplos del rico patrimonio cultural de la región. En tercer lugar, su deliciosa gastronomía. La costa amalfitana es un paraíso para los amantes de la buena comida. Sus restaurantes ofrecen una gran variedad de platos típicos, elaborados con productos frescos y de temporada, como el pescado, los mariscos, las verduras y las frutas. Degustar un plato de pasta fresca con mariscos frente al mar es una experiencia que deleita todos los sentidos. En cuarto lugar, su ambiente relajado y sofisticado. La costa amalfitana es un destino que atrae a personas de todo el mundo, que buscan disfrutar de la buena vida, del lujo y de la tranquilidad. Pasar un día en la playa, pasear por las calles de Positano, cenar en un restaurante con vistas al mar o disfrutar de un aperitivo en una terraza con vistas al atardecer, son experiencias que te permiten relajarte y desconectar del estrés del día a día. En quinto lugar, las actividades que ofrece. Además de las actividades mencionadas anteriormente, la costa amalfitana ofrece una gran variedad de opciones para todos los gustos. Se puede practicar senderismo, buceo, snorkel, kayak, vela, ciclismo, o simplemente relajarse en la playa y disfrutar del sol. En resumen, la costa amalfitana es un destino que ofrece una experiencia completa, que combina la belleza natural, el encanto histórico y cultural, la deliciosa gastronomía, un ambiente relajado y sofisticado, y una gran variedad de actividades. Un destino perfecto para unas vacaciones de ensueño como las de Kanyaman. Ahora hablemos un poco de qué actividades podrías hacer si tuvieras la suerte de seguir los pasos de Kanyaman en la costa amalfitana. Prepárate para tomar notas. Primero, explora los pueblos. Visita Positano con sus casas de colores y sus tiendas de moda, Amalfi con su catedral y su puerto, Ravello con sus villas y sus jardines, y otros pueblos encantadores como Praiano, Minori y Maiori. Dedica tiempo a pasear por las calles, a perderte en los rincones, a descubrir las tiendas de artesanía local, y a sumergirte en la atmósfera de cada lugar. Segundo, relájate en la playa. Disfruta de las playas de arena dorada y de las aguas cristalinas de la costa amalfitana. Algunas de las playas más famosas son la playa de Fornillo en Positano, la playa de Duoglio en Amalfi y la playa de Marina Grande en Capri. También puedes descubrir playas más pequeñas y escondidas, a las que se puede acceder en barco o caminando. Tercero, navega en barco. Explora la costa en barco, visita cuevas marinas, nada en aguas cristalinas y disfruta de las vistas panorámicas. Puedes alquilar un barco o unirte a una excursión organizada. La navegación es la mejor manera de admirar la belleza de la costa y de acceder a lugares inaccesibles por tierra. Cuarto, camina por los senderos. Recorre los senderos que recorren la costa, como el Sendero de los Dioses, que ofrece unas vistas impresionantes. El Sendero de los Dioses es una de las rutas de senderismo más famosas de la costa amalfitana, con vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. También puedes explorar otros senderos menos conocidos, que te permitirán descubrir la naturaleza en estado puro. Quinto, prueba la gastronomía local. Disfruta de la deliciosa gastronomía italiana, prueba la pizza, la pasta fresca, los mariscos, las verduras y las frutas. No te pierdas los helados italianos, son deliciosos. La cocina de la costa amalfitana es una experiencia culinaria en sí misma. No dudes en probar los platos típicos como el pescado fresco a la parrilla, la pasta con mariscos, la pizza napolitana, los limoncello caseros y, por supuesto, los helados italianos. Sexto, visita las islas.
Si tienes tiempo, visita las islas de Capri y Ischia, que se encuentran cerca de la costa amalfitana. Capri es famosa por sus paisajes impresionantes, sus cuevas marinas y su ambiente glamuroso. Ischia es conocida por sus playas, sus baños termales y su vegetación exuberante. Séptimo, compra recuerdos. Compra artesanías, productos locales y souvenirs en las tiendas de los pueblos de la costa amalfitana. Los productos más típicos son el limoncello, la cerámica de Vietri, los productos de cuero y la ropa de moda. Octavo, disfruta del atardecer. Admira el atardecer desde un lugar privilegiado, como una terraza con vistas al mar. El atardecer en la costa amalfitana es un espectáculo inolvidable, con los colores del cielo reflejados en el mar. Noveno, participa en eventos locales. Si tienes la oportunidad, asiste a eventos locales como festivales, conciertos o ferias. La costa amalfitana ofrece una gran variedad de eventos culturales y sociales, que te permitirán sumergirte en la cultura local. Décimo, aprende italiano. Si te gusta, aprende algunas frases básicas en italiano. Aprender italiano te permitirá comunicarte con los locales y disfrutar aún más de tu viaje. En definitiva, la costa amalfitana es un destino que ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Seguro que encuentras algo que te guste. Y bueno, después de este recorrido virtual por las vacaciones de Can Yaman en la costa amalfitana, ¿qué te parece? ¿Te animas a visitar este destino épico? ¿Te imaginas paseando por las mismas calles que Can Yaman, disfrutando de las mismas vistas y saboreando la misma comida? Yo desde luego no puedo esperar. Es increíble cómo Can Yaman siempre sabe elegir los destinos más espectaculares y cómo nos inspira a todos a viajar y a descubrir nuevos lugares. Es todo un ejemplo a seguir. Su pasión por la exploración y la aventura, combinada con su elegancia y su buen gusto, lo convierten en un viajero envidiable. Su elección de la costa amalfitana demuestra, una vez más, su capacidad para apreciar la belleza y la autenticidad. Este destino es un reflejo de su personalidad, vibrante, enigmático, lleno de encanto y con un toque de sofisticación. Así que, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos descubierto que Can Yaman ha estado disfrutando de unas vacaciones de ensueño en la costa amalfitana, un destino de ensueño en Italia. Hemos visto algunos de los lugares que ha visitado, las actividades que ha realizado y algunas de las razones por las que este destino es tan especial. Y por supuesto, hemos soñado juntos con la posibilidad de visitar este paraíso. Hemos explorado la belleza natural de la costa, su encanto histórico y cultural, su deliciosa gastronomía y su ambiente relajado y sofisticado. Hemos soñado con pasear por las calles de Positano, con admirar la Catedral de Amalfi, con perdernos en los jardines de Ravello y con navegar por las aguas cristalinas del Mediterráneo. Y ahora quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje virtual. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya inspirado a explorar nuevos destinos. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué les pareció este vídeo, si les gustaría visitar la costa amalfitana, o si tienen alguna otra sugerencia de destino para futuros vídeos. ¿Qué es lo que más les atrae de la costa amalfitana? ¿Les gustaría seguir los pasos de Can Yaman? ¿Qué otros destinos les gustaría ver explorados por Can Yaman? Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre Can Yaman, novelas turcas y viajes. Estén atentos porque pronto les traeré más noticias sobre Can Yaman y sus próximos proyectos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.